Amigos, buenas tardes, noches o días. Estamos aquí ahora para hablar sobre Honoré de Balzac. Nacido en el seno de una familia burguesa, fue el mejor retratista de la sociedad francesa de su época. Tras unos primeros tropiezos, Balzac se convertiría en el principal representante de la novela realista gracias a obras como su monumental La Comedia Humana. De él vamos a hablar en unos instantes. Los invito. Gracias. Balzac, un observador empático. Los peculiares métodos de trabajo que empleaba Balzac consistían en el desarrollo de un breve borrador sobre el tema de que iba a tratar su novela, y poco a poco iba incorporando nuevas ideas, a veces tantas que la historia final sufría constantes cambios que volvían locos a los impresores. Al final del laborioso trabajo, la obra podía llegar a alcanzar proporciones colosales, aunque también ruinosas debido a los continuos cambios a los que se veía sometida durante la preimpresión. Balzac era un escritor tan detallista y perfeccionista en todo lo tocante a su trabajo que a menudo introducía muchas variaciones sobre el texto inicial, lo que resultaba en una nueva edición al poco tiempo. Balzac no tenía rival en el dominio del lenguaje, cosa que se reflejaba claramente en sus diálogos. Su mordaz estilo evitaba que las historias más oscuras y tenebrosas acabasen siendo absolutamente pesimistas al darle su propio toque de humor. Considerado como el creador del realismo novelesco, a Balzac también se le reconoce el mérito de haber creado un tipo de novela en las que los acontecimientos que tienen lugar son vistos desde el punto de vista de un tercero, un observador que todo lo ve. De hecho, Balzac era un gran observador y poseía asimismo una memoria fotográfica, pero el autor tenía también una gran empatía para comprender las actitudes, los sentimientos y las motivaciones que movían a las personas. Su ambición era retratar a la gente sin importar ni su clase social ni su trabajo. Al final, su obra dejaría una huella indeleble, tanto que durante su funeral otro grande de la pluma, Víctor Hugo, pronunciaría las siguientes palabras: «A partir de ahora, los ojos de los hombres se volverán a mirar los rostros, no de aquellos que han gobernado, sino de aquellos que han pensado». ¿Quién fue Honorato de Balzac y cuáles fueron las características de sus obras? Es escritor francés considerado uno de los fundadores del movimiento realista en la literatura. Es conocido por sus novelas y cuentos, en los que retrata la sociedad francesa de principios del siglo XIX. Elaboró una obra monumental llamada La Comedia Humana, un ciclo coherente de varias decenas de novelas. ¿Cuál es la fuente de inspiración del realismo? Los realistas intentaban plasmar objetivamente la realidad, representar el mundo del momento de una manera verídica, objetiva e imparcial. No podían idealizar. La única fuente de inspiración en su arte debía ser la realidad, y no podían admitir ningún tipo de belleza preconcebida. ¿Cuáles son los temas que aborda el realismo? Son presentes asuntos como las transformaciones sociales, la pobreza y la exclusión, las tensiones entre la aristocracia y la burguesía, la ambición y el ascenso social, la crisis de las instituciones sociales como el matrimonio, adulterio y divorcio, el rol social de la mujer, etc. Amigos, hasta aquí hablando del realismo poético o realismo novelesco de Honorato de Balzac. Fue uno de los fundadores, uno de ellos nada más, y vinieron otros. Pero como siempre vamos a tratar en el siguiente video, los espero para escuchar la historia de amor de Honorato de Balzac, y también vamos a tratar de leer su poesía para darnos una idea de cómo era el realismo en esa época y ahora también, porque es una corriente que permanece. Muchísimas gracias por su atención, dejen comentarios y los espero. Besos.